Estoico en un mundo donde la ansiedad y el miedo a menudo abruman nuestros pensamientos, imagine toparse con una fuente eterna de sabiduría, una que ha guiado a innumerables personas a lo largo de generaciones a superar sus miedos más profundos. Hoy estamos a punto de sumergirnos en las poderosas enseñanzas de Epicteto, un filósofo estoico que, desde las profundidades de la esclavitud, surgió hasta convertirse en una de las mentes más brillantes de la historia. Su viaje, combinado con los principios del estoicismo que cambian vidas, tiene el potencial de remodelar su perspectiva, fortalecer su mente y ayudarlo a conquistar los miedos que se interponen en su camino. Quédese conmigo mientras descubrimos 5 lecciones transformadoras de Epicteto que le permitirán desarrollar una resiliencia inquebrantable, cultivar la paz interior y recuperar el control de su vida. 1. La verdadera naturaleza del miedo. El miedo es una emoción que todos encontramos y, a menudo, puede resultar paralizante, como un peso que aplasta nuestro espíritu. Pero ¿qué pasaría si te dijera que gran parte del miedo que experimentas se basa en ilusiones, pensamientos que están muy alejados de la realidad? Epicteto creía que la filosofía existe para responder al grito del alma, para ayudarnos a darle sentido al sufrimiento innecesario, y en última instancia, liberarnos de él. Muchos de nuestros miedos surgen de pensamientos irracionales. Tememos perder nuestro trabajo, no solo por dificultades financieras, sino porque nos preocupa cómo nos percibirán los demás. Tememos no poseer el último automóvil de lujo, no porque lo necesitemos, sino porque lo vinculamos a nuestro sentido de estatus. Epicteto nos insta a examinar críticamente nuestros miedos, a derribarlos y darnos cuenta de que muchos de ellos no se basan en la necesidad sino en apegos falsos. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es la importancia de centrarse únicamente en lo que está bajo nuestro control. Todo lo que está fuera de nuestro control, las circunstancias externas, las opiniones de los demás, las posesiones materiales, está más allá de nuestra influencia. Al aprender a desapegarnos de estas presiones externas, podemos vivir con mayor claridad, libertad y tranquilidad. Considere esto: tememos perder posesiones, pero en verdad, ellas no definen quiénes somos. Por ejemplo, un hombre de negocios puede sentir que no puede funcionar sin su conductor personal, o una familia puede sentirse impotente sin una niñera. Estas no son necesidades, son conveniencias. Al reconocer esta distinción, podemos reducir nuestro estrés y liberarnos de miedos innecesarios. Epicteto también enfatiza la importancia de comprender la diferencia entre miedos racionales e irracionales. Los miedos racionales, como el miedo a no tener suficiente comida o refugio, son esenciales para la supervivencia. Pero las ansiedades modernas, como la preocupación por no tener el último teléfono o ropa de diseñador, son fabricadas por la sociedad, no por las realidades de la vida. Al aprender a diferenciar entre estos dos tipos de miedo, podemos recuperar el control sobre nuestra mente y nuestra vida. 2. Acepta los desafíos de la vida. La vida es impredecible e inevitablemente le presentará desafíos y dificultades. Pero según Epicteto, en lugar de temer estas luchas, deberíamos abrazarlas. Es famosa su enseñanza de que sufrimos más por nuestras reacciones ante los acontecimientos que por los acontecimientos mismos. Hay 2 tipos de cosas en la vida. Por ejemplo, si pierde su trabajo debido a una crisis económica, está fuera de su control. Entonces, ¿por qué desperdiciar energía temiéndolo? En su lugar, cambie su atención a lo que puede controlar, como responde. Puede optar por aprender nuevas habilidades, buscar nuevas oportunidades o replantear su forma de pensar para adaptarse y seguir adelante. El propio Epicteto experimentó una de las mayores dificultades de la vida: nació como esclavo. Más tarde, cuando el emperador romano desterró a los filósofos, fue exiliado de su tierra natal. Sin embargo, ¿permitió que estas circunstancias externas lo definieran? No. Se adaptó, continuó prosperando y difundió sus enseñanzas con renovado vigor. Esta es la esencia del estoicismo: la vida te pondrá a prueba, pero tu respuesta es lo que realmente te define. Puede desmoronarse bajo presión o utilizarlo como trampolín para el crecimiento. El estoicismo enseña que nuestro poder reside en cómo reaccionamos ante los desafíos de la vida, no en evitarlos. 3. Amor fati, amor del destino. Los estoicos tenían un concepto poderoso llamado amor fati, que se traduce como amor al destino.
Esta idea no se trata solo de aceptar los acontecimientos de la vida, se trata de aceptarlas de todo corazón como oportunidades de crecimiento. Imagínese poner todo su corazón en un proyecto, solo para que fracase. En lugar de ver esto como una derrota, considérelo como una lección, un paso necesario en el camino hacia el éxito. Muchos de los mayores innovadores de la historia enfrentaron repetidos fracasos antes de alcanzar la grandeza. No dejaron que los reveses los derrotaran, en cambio, utilizaron esas experiencias como combustible para seguir avanzando. Acepta la imprevisibilidad de la vida. No solo lo soportes, ámalo. Al hacerlo, se empoderará para prosperar, sin importar las circunstancias. 4. Dominio del miedo a través del conocimiento. El miedo prospera en la ignorancia, pero se desvanece ante la verdadera comprensión. Epicteto nos enseña que a través del estudio de la filosofía, cuestionando nuestras suposiciones y centrándonos solo en lo que podemos controlar, obtenemos dominio sobre nuestra mente. Si el miedo fuera un océano, no serías un pez destinado a nadar en él para siempre, eres un ser humano con el poder de salir del agua. Al adoptar los principios estoicos del pensamiento racional, puedes disolver las garras del miedo y elegir vivir con mayor confianza y paz interior. 5. La elección de estar libre del miedo. En esencia, el miedo es una elección. No es algo que se nos impone, es algo que podemos controlar. Epicteto nos ofrece la clave para liberarnos de las cadenas mentales que nos mantienen aprisionados por el miedo. A través del pensamiento racional, la autorreflexión y un enfoque en lo que es verdaderamente importante, puedes recuperar tu vida. Con la sabiduría de Epicteto como guía, puedes aprender a afrontar los desafíos de la vida con calma, coraje y resiliencia. La elección es tuya, permanecer encadenado por miedos irracionales o liberarte y abrazar el potencial ilimitado de una vida guiada por la fuerza interior. Entonces, ¿estás listo para tomar el control de tu vida? El viaje hacia la liberación del miedo comienza ahora. Estoico. Cuando la vida nos presenta pruebas y tribulaciones, nos enfrentamos a una elección fundamental. Podemos aceptar estos desafíos pasivamente, dejando que nos agobien como una parte más desafortunada de la existencia, o podemos aprovecharlos como poderosas oportunidades para crecer. Esta es la esencia de la resiliencia, la capacidad de transformar la adversidad en un catalizador para el desarrollo personal. Imagínese enfrentar una situación difícil en el trabajo, soportar una pérdida personal o atravesar un periodo difícil en una relación. Es fácil sentirse abrumado e impotente en esos momentos, pero ¿qué pasaría si en lugar de sucumbir a la desesperación, consideráramos estos desafíos como peldaños? ¿Qué pasaría si aceptáramos las pruebas con una mentalidad de crecimiento, decididos a aprender de cada obstáculo? Tomemos como ejemplo a Thomas Edison. No consideró que sus 10.000 intentos fallidos fueran fracasos en absoluto. Su famosa frase fue, "No he fallado. Solo encontré 10.000 formas que no funcionan". Para Edison, cada supuesto fracaso era simplemente una parte del proceso, una lección aprendida, un experimento que lo acercó al éxito. Esta resiliencia inquebrantable es la clave de la grandeza. Cuando replanteamos nuestras luchas de esta manera, podemos utilizarlas para impulsar nuestro crecimiento personal. En lugar de sentirnos derrotados, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede este desafío hacerme más fuerte, más sabio o más decidido? Al centrarnos en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras reacciones y nuestro esfuerzo, nos empoderamos para convertir la adversidad en una poderosa herramienta para la superación personal. Esta mentalidad estoica consiste en comprender que la verdadera fuerza proviene del interior. Las dificultades de la vida no nos quebrantan, ellos nos construyen. Brindan la oportunidad de forjar resiliencia interior, refinar nuestro carácter y fortalecernos con cada experiencia. Desde este punto de vista, los desafíos no son obstáculos sino oportunidades de transformación. Ahora, hablemos de creer en tu propio potencial. Muchos de nosotros nos reprimimos no porque carezcamos de la capacidad, sino porque tenemos miedo al juicio o al fracaso. Este miedo puede paralizarnos e impedirnos perseguir nuestros sueños. Epicteto, un filósofo estoico nacido en la esclavitud, enfrentó tremendas dificultades, pero no dejó que sus circunstancias definieran su potencial.
Gracias a su propia determinación y confianza en sí mismo, se convirtió en uno de los más grandes filósofos de la historia. La vida de Epicteto es una prueba de que nuestras condiciones externas no dictan nuestro valor ni nuestro potencial. Lo que más importa es nuestra mentalidad y nuestra voluntad de ir más allá de nuestras limitaciones. En lugar de centrarnos en las cosas que no podemos controlar, el estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que sí podemos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra creencia en nuestra capacidad de crecer. Creer en ti mismo significa saber que tienes el poder de lograr cosas extraordinarias, incluso ante los contratiempos. Ya sea que esté iniciando un nuevo negocio, persiguiendo un proyecto creativo o abordando una meta personal, el enfoque estoico nos enseña a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. El éxito no se define por los logros externos, sino por el progreso que logramos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Cuando enfrentes un desafío, ya sea grande o pequeño, recuerda que tienes la fuerza interior para superarlo. Cada dificultad es una oportunidad para desarrollar resiliencia, aprender más sobre uno mismo y acercarse a su verdadero potencial. Esta mentalidad, arraigada en el estoicismo, te ayuda a emprender el viaje, sabiendo que con cada paso adelante, te haces más fuerte. Y por último, no temas el juicio de los demás. En un mundo obsesionado con las redes sociales, la aprobación y la validación externa, es fácil dejarse consumir por lo que los demás piensan de nosotros. Pero como nos recuerda Epicteto, si te sientes tentado a buscar aprobación externa, date cuenta de que has comprometido tu propia integridad. Si necesitas un testigo, sé tú mismo. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos, tomar decisiones basadas en nuestros propios valores y actuar con integridad, independientemente de cómo nos perciban los demás. Cuando vivimos para la aprobación de los demás, perdemos contacto con nuestro yo auténtico. Quedamos atrapados por expectativas externas y descuidamos el camino correcto para nosotros. En cambio, el estoicismo nos llama a encontrar nuestro propósito interior, a perseguir nuestras metas con integridad y a medir nuestro éxito con nuestros propios estándares, no con la aprobación de la multitud. La próxima vez que te encuentres cuestionando tu valor o temiendo las opiniones de los demás, recuerda, tienes el poder de trazar tu propio rumbo. Manténgase fiel a sus valores y confíe en su capacidad para afrontar los desafíos de la vida con confianza y resiliencia. Al hacerlo, descubrirá que su propia fuerza y paz interior son mucho más valiosas que cualquier validación externa. Al final, la grandeza no se trata de buscar el reconocimiento de los demás, sino de convertirse en la mejor versión de uno mismo y vivir una vida de integridad, propósito y crecimiento. Estoico imagina vivir una vida donde las opiniones de los demás ya no dictan tus decisiones. Una vida en la que no estés constantemente doblegándote, adaptándote y actuando solo para obtener aprobación. Así es la verdadera libertad, y es exactamente lo que nos enseña Epicteto. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. No podemos dictar sus opiniones, sus juicios o sus críticas. ¿Pero qué podemos controlar? Nuestras propias acciones, nuestras propias actitudes y la forma en que respondemos. Al centrarnos en lo que está a nuestro alcance, nos liberamos del ciclo agotador de buscar validación. Piénselo, si constantemente moldeamos nuestras vidas en función de lo que los demás esperan, no estamos viviendo realmente. Somos simplemente actores de una obra de teatro, cambiamos nuestro guión y nuestra personalidad según la audiencia que tenemos frente a nosotros. Pero la vida no es una actuación. El estoicismo nos enseña a vivir auténticamente, guiados por nuestros propios principios y valores, no por la aprobación cambiante de los demás. Las mentes más grandes de la historia entendieron esto. Sócrates, Galileo, Martin Luther King Jr., todos ellos enfrentaron duras críticas. Fueron juzgados, ridiculizados e incluso perseguidos. Pero nunca dejaron que eso les impidiera defender sus creencias. Sabían que comprometer su integridad para obtener la aprobación sería la mayor pérdida de todas. En su propia vida, esto podría significar mantenerse firme en sus creencias incluso cuando sean impopulares. Podría significar seguir un camino que otros no entienden. Podría significar ser tu verdadero yo, incluso cuando eso desafía las normas sociales.
Cuando dejamos de temer al juicio, desbloqueamos la libertad de crecer, explorar y vivir sin limitaciones. Epicteto también nos advierte que buscar aprobación obstaculiza el crecimiento personal. Si estamos obsesionados con lo que piensan los demás, evitamos riesgos. Nos mantenemos dentro de nuestra zona de confort, temerosos de fracasar, temerosos de ser criticados. Pero el crecimiento se produce a través de desafíos, errores y medidas audaces. Cada vez que dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones, nos negamos la oportunidad de evolucionar. En lugar de preocuparnos por cómo nos perciben los demás, deberíamos aceptar la incomodidad y ver los desafíos como oportunidades. Cuanto más practicamos esta mentalidad, más fuertes y resilientes nos volvemos. Es natural preocuparse por lo que piensan los demás, es humano. Pero el estoicismo fomenta la autocompasión y la validación interior. En lugar de depender de los elogios externos, debemos convertirnos en nuestro mejor testigo. Reconoce tus esfuerzos, celebra tu progreso y siéntete orgulloso de quién eres. Cuando construyes este tipo de fuerza interior, la crítica pierde su poder. No necesitas aprobación para sentirte digno y no necesitas permiso para vivir tu verdad. En algún momento, todos enfrentamos críticas. Es una parte inevitable de la vida. Pero la forma en que respondemos es lo que nos define. Epicteto nos recuerda que debemos permanecer en nuestro propio camino y no dejar que las opiniones externas dicten nuestra dirección. Al adoptar esta mentalidad estoica, desarrollamos una confianza inquebrantable. Aprendemos a navegar la vida con resiliencia, manteniéndonos fieles a nosotros mismos sin importar lo que digan los demás. Hay un miedo que eclipsa a todos los demás, el miedo a la muerte. La mayoría de la gente evita pensar en ello, fingiendo que está muy lejos. Pero Epicteto nos enseña lo contrario: al enfrentar la muerte, podemos vivir más libre y plenamente. Dijo, no puedo escapar de la muerte, pero al menos puedo escapar de su miedo. No tenemos control sobre la muerte, es una parte inevitable de la vida. ¿Pero qué podemos controlar? Nuestra percepción del mismo. Al cambiar nuestra forma de pensar, podemos eliminar la ansiedad y el temor que lo rodean. Epicteto se enfrentaba a la muerte constantemente, no solo porque nació en esclavitud, sino también por su frágil salud. Sin embargo, no dejó que el miedo lo consumiera. En cambio, lo utilizó como motivación para centrarse en lo que realmente importaba. La clave para superar este miedo es cambiar nuestra forma de ver la muerte. En lugar de un final trágico, podemos verlo como una parte natural de la existencia, una razón para hacer que cada momento cuente. Una práctica estoica poderosa es memento mori, que significa recuerda que debes morir. Esto no pretende ser morboso, es un llamado a vivir con urgencia y propósito. Imagínese despertarse cada mañana y preguntarse: si hoy fuera mi último día, ¿cómo viviría? Esta simple reflexión nos empuja a centrarnos en lo que realmente importa. Nos insta a pasar tiempo con nuestros seres queridos, perseguir nuestros sueños y dejar atrás los arrepentimientos. Cuando tenemos presente la realidad de la muerte, dejamos de perder el tiempo en preocupaciones triviales. En muchas culturas, la muerte es un tema tabú que solo se discute en momentos de duelo. Pero evitarlo solo hace que el miedo sea más fuerte. El estoicismo nos enseña que hablar abiertamente de la muerte le quita poder. Cuando lo reconocemos como parte de la vida, deja de ser un terror desconocido y se convierte en algo que aceptamos con paz y gracia. Cuando dejamos de temer a la muerte, nos volvemos más presentes, más comprometidos, más vivos. Nos centramos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestro impacto y nuestro legado. En lugar de preocuparnos por cuándo moriremos, deberíamos preguntarnos: ¿cómo viviré para que mi tiempo aquí realmente importe? Epicteto y los estoicos entendieron que el miedo, ya sea al juicio o a la muerte, es una prisión que nos construimos a nosotros mismos. Pero tenemos el poder de liberarnos. Al superar el miedo al juicio, ganamos confianza para vivir auténticamente. Al superar el miedo a la muerte, obtenemos la claridad para vivir plenamente. Este es el camino hacia la paz interior, la resiliencia y la verdadera libertad.